Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente desde Chile su amigo Manuel Troncoso y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diferentes traducciones que existen en el mundo católico. Ven, suscríbete para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios. Chao y que estén todos ustedes muy bien. En esta oportunidad, queridos hermanos, realizaré la revisión de la Biblia de la Iglesia en América, más conocida como BIA, aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Y además vamos a hacer la revisión de 7 textos bíblicos claves de nuestra Iglesia Católica, que son los siguientes: el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 7, el libro de San Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19, el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 42, el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 4, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, y el libro de 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5. Y la Biblia que vamos a utilizar, como ya les mencioné, es este bello ejemplar de la Biblia de la Iglesia en América, publicada en el año 2019, y es una de las Biblias más nuevas y recientes de la Iglesia Católica, por lo menos en español, porque posterior a esta se realizó en el año 2020 la Biblia Pastoral, que es una edición muy similar a la que se publica en Brasil. Esta sería la penúltima Biblia publicada acá en América. Entonces tenemos la Biblia de la Iglesia en América, este bello ejemplar, queridos hermanos, que vamos a analizar los textos que les acabo de mencionar a continuación. Entonces vamos a ver, primero que todo, el libro de Isaías. El libro de Isaías, vamos a buscar aquí, capítulo 7. Acá está el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que dice de la siguiente forma. Dice así: entonces el Señor, por su cuenta, les dará un signo. Miren, la joven está encinta y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Voy a reiterar la lectura del texto que dice: entonces el Señor, por su cuenta, les dará un signo. Miren, la joven está encinta y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Los comentarios, hermanos, de esta Biblia vía, de la Biblia de la Iglesia en América, se caracterizan porque son extensos y abarcan desde varios versículos, como usted se puede dar cuenta. Así que voy a hacer la lectura. Como el versículo 14 está incluido entre el 10 y el 17 del capítulo 7, voy a hacer la lectura de todo este texto, que dice así: ante la reacción escéptica del rey, Isaías le anima a pedir un signo para ayudarlo a interpretar los hechos según la voluntad divina. El rechazo del rey a esta sugerencia muestra su obstinación. El anuncio de que una joven encinta dará a luz un hijo, cuyo nombre será Emmanuel, es un oráculo de juicio para este rey, quien por su incredulidad ha dejado de ser signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero a la vez es un signo de esperanza ante el intento, de destronarlo, porque en el trono de David habrá un heredero de su familia, signo de que Dios está con su pueblo. Este texto, junto con otros, releídos y reinterpretados tiempo después, abrieron y alentaron la esperanza mesiánica. La versión griega de la Biblia de los 70 o Septuaginta tradujo joven por virgen en Isaías 7:14.
Mateo relee así esta profecía a la luz de la concepción virginal de Jesús, quien con plena razón es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces, este interesante comentario de la Biblia de la Iglesia en América, queridos hermanos, señala que el Emmanuel es nuestro Señor Jesucristo y que Mateo se basó de la Septuaginta griega o versión de los 70, en donde allí se traduce virgen. En griego se tradujo por virgen, en hebreo era por joven. Pero siguiendo esta tradición de la Septuaginta, San Mateo lo tradujo como virgen en su evangelio. Y dando cumplimiento así a la profecía de que la Virgen es María Santísima y que Emmanuel, o Dios con nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a avanzar, queridos hermanos, hasta el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 7. San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Entonces acá está el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 7, que dice así: Al orar, no hablen demasiado como los paganos, que piensan que Dios escucha a los que hablan mucho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, al orar, no hablen demasiado como los paganos, que piensan que Dios escucha a los que hablan mucho. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el comentario. Recordemos que aquí son extensos, hermanos, y vamos a ver qué es lo que dice con relación al texto, si es que aparece algo. Entonces dice: una vez acentuada la superación que implica el nuevo periodo de la historia, Mateo vuelve a establecer la conexión con el antiguo periodo, recogiendo y dando una nueva dimensión a las prácticas de piedad desde una comprensión más profunda. La limosna, la oración y el ayuno son acciones dispuestas por Dios desde antaño. Jesús no las revoca, sino que les otorga un sentido más profundo. Deben vivirse desde la comunión íntima con el Padre, por lo que han de interpelar la vida en vistas a la comunión con los hermanos pobres, limosna, la comunión con Dios, oración, y el dominio de sí mismo, ayuno. Y aquí, hermanos, el reproche a los hipócritas y la crítica a sus actitudes se deben a que estos no viven esa relación auténtica con Dios, sino que solo la aparentan ante los hombres. El problema no radica, por tanto, en las prácticas en sí mismas, sino en que no son vividas desde la conciencia de hijos de Dios. Entonces, hermanos, acá en el comentario lo que dice que reprocha a nuestro Señor Jesucristo es a los hipócritas y a sus actitudes en donde no viven una relación auténtica con Dios y que solo lo aparentan ante los hombres. Entonces, si usted se da cuenta, en el texto del 6:7, acá en ningún momento se dice vanas repeticiones, sino que dice: hablen demasiado como los paganos o los gentiles. En otras traducciones dice gentiles. Entonces, ese es el tipo de oración que detesta nuestro Señor Jesucristo. Oraciones extensas, en donde no tenga ningún sentido hacerla y en donde no hay una relación verdadera con Dios al momento de orar. Entonces no habla nada en cuanto a rezar, porque rezar no es malo, queridos hermanos. Jesús mismo lo hizo cuando recitaba los salmos, o cuando los judíos realizan las oraciones matutinas, en donde repiten el Shemat, en donde se señalan o se explican que son parte de la comunidad de Israel y tienen un solo Dios para adorar. Ahora, hermano, vamos a avanzar hasta San Mateo capítulo 16, versículo 18 y el versículo 19. Entonces vamos a hacer lectura de San Mateo 16, acá está el 16, hermanos, capítulo 16 de Mateo 16, y vamos a leer los versículos 18 y 19 para que usted preste atención. Entonces dice así:
Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y los poderes del abismo no la vencerán. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces acá está explícito, hermanos, en donde se dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Y vamos a ver qué es lo que dice el comentario. Y dice así: Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo, al norte de Israel. Allí les pregunta a sus discípulos sobre la opinión que la gente tiene de él. Aunque lo identifican como un profeta, la respuesta no es exacta. Por eso Jesús les pregunta a los suyos, a aquellos que hace un tiempo lo vienen acompañando, y por lo mismo pueden dar una respuesta más completa. Simón, en nombre del grupo, confiesa la dignidad mesiánica de Jesús. Es el Cristo, es decir, el Mesías en quien y por quien actúa el Dios vivo. Esta expresión cobra importancia como fórmula de fe y hace referencia al Dios verdadero, presente en la historia en contraste con los ídolos. Jesús felicita a Simón por su respuesta y le confiere una garantía: ser piedra de cimiento para la comunidad que profesa la fe en Jesús como Mesías. El cambio de nombre, tú eres Pedro, indica el nuevo encargo que recibe. Pedro es la nueva alianza, es la roca en la que descansa la nueva comunidad mesiánica. Con una garantía de esa naturaleza, podemos caminar seguros. Entonces, hermanos, qué interesante comentario nos trae la Biblia Vía, en donde explica claramente que los cambios de nombre indican un cambio de función. Entonces, de Simón al cambio de nombre a Pedro, piedra, quiere decir que San Pedro fue el cimiento de la nueva iglesia que es fundada por Cristo, y que Cristo es la piedra angular que permite que nuestra iglesia no caiga y no se debilite. Y desde allí, San Pedro tuvo la misión de dirigir la iglesia, y a quien se les entregó las llaves para poder hacerlo. Y recordemos que nuestro Señor prometió que ni las fuerzas, y como lo traduce aquí, que ni las fuerzas ni los poderes del abismo no la vencerán. La iglesia, hermanos, tiene muchos enemigos, no solamente enemigos religiosos, sino que políticos o de ideologías o movimientos modernos, filosóficos, políticos. Pero a pesar de eso, nadie podrá derrotarla, porque nuestro Señor prometió que siempre la protegería de las fuerzas del infierno o del Hades o de sus enemigos. Bien, ahora, hermanos, vamos a avanzar hasta el texto de San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 42. Entonces vamos a hacer lectura del libro de San Juan, capítulo 1, versículo 42. Entonces aquí está el libro de San Juan, como usted lo puede ver, y vamos a hacer lectura del 42 que se encuentra en la otra hoja. Y dice así, es el cambio de nombre. 42. Y lo llevó a Jesús. Fijando su mirada en él, Jesús le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lo reitero, en el 42, y lo llevó a Jesús, fijando su mirada en él, Jesús le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Entonces vamos a ver qué es lo que dice acá el comentario. Andrés reconoce a Jesús como Mesías, después de permanecer unas horas con él. La convivencia con Jesús es fundamental para reconocerlo y confesarlo Mesías e Hijo de Dios. Sin embargo, más que reconocer a Jesús, Pedro es reconocido por él, que le indica su procedencia,
tú eres el hijo de Juan, y le anuncia su vocación futura. Tú te llamarás Cefas, es decir, la roca de la nueva comunidad. El nombre nuevo expresa un cambio de identidad, es decir, una nueva vocación y misión, y muestra el poder salvador de Jesús sobre la vida y persona de este discípulo, a quien pondrá al frente de su comunidad o iglesia. Como Pedro, todo discípulo recibe el poder salvador de Jesús, un nombre nuevo, para vivir gozoso su vocación y su misión. Más claro echarle agua, hermanos, que el cambio de nombre es fundamental para ver la nueva vocación que debe tener San Pedro y que fue escogido desde el momento mismo en que lo conoció. En el momento en que su hermano Andrés lo presentó al maestro, nuestro Señor Jesucristo inmediatamente realizó el cambio de nombre. Y esto no puede ser por cualquier cosa. Ahora vamos a hacer lectura del mismo libro de San Juan, capítulo 2, versículo 4, que dice así. Pero Jesús le contestó, mujer, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Todavía no ha llegado mi hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lo repito, pero Jesús le contestó, mujer, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el comentario del capítulo 2 al 4. Entonces dice así. La boda en el Antiguo Testamento es un símbolo clásico de la relación de alianza del pueblo de Israel con su Dios. Considerando esta simbología, el relato de Caná contiene ecos de la alianza del Sinaí, donde Dios reveló su gloria al tercer día para que el pueblo creyera a su enviado Moisés y cumpliera lo mandado por medio de él. La boda de Caná es también una parábola en acción que anuncia la llegada por mediación del Hijo del reino de Dios, la conversión maravillosa del agua en vino y la abundancia y calidad de este símbolo de los bienes mesiánicos que se esperan. El número 6, número de imperfección, y las tinajas, que no se encuentran llenas, es símbolo de la caducidad de las mediaciones existentes para la comunicación con Dios, purificaciones, ayunos, normas. El signo de Caná anuncia la hora de Jesús y el momento en el que también a María, Dios le revela plenamente su vocación de mujer y madre. Entonces, la Santísima Virgen aquí comprendió que ella tenía una doble vocación, de mujer y de madre de nuestro Señor, y que ella intercede por nosotros ante su Hijo, tal como ocurrió con este primer milagro que realizó nuestro Señor antes de realizar su ministerio a petición de su madre, Y eso hay que tenerlo presente, hermanos, porque de la misma forma, Santa María siempre Virgen ruega por nosotros ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora haremos lectura del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, que dice de la siguiente forma. Entonces aquí está el libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a buscar entonces el 28, que dice así en el versículo. Cuídense ustedes mismos y cuiden el rebaño sobre el cual el Espíritu los constituyó guardianes, encargados de apacentar la iglesia que Dios adquirió por medio de la sangre de su propio Hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, como usted se puede dar cuenta, aquí habla de guardianes. Y los guardianes equivalen a los episcopos, que son los obispos. Eso para que usted lo tenga presente, hermanos. Ya lo hemos visto en diversas traducciones, en donde la función de estos guardianes era poder vigilar, poder supervisar a la iglesia primitiva en las diferentes comunidades que se estaban extendiendo por alrededor del mar Mediterráneo, y como lo hacía el apóstol Pablo y los demás apóstoles. Entonces vamos a ver si hay algún comentario del 20 al 28, del 20, Hechos 20 al 28. Acá aparece el comentario. Entonces dice, en la segunda parte se dirige a los presbíteros, recordándoles
que han recibido la misión de ser guardianes, episcopos u obispos en griego, para apacentar el rebaño de Dios. Presbítero y obispo, sin embargo, no se emplean en el sentido técnico de hoy. Entre otras tareas, deben evitar la intromisión de falsos maestros, quienes, como lobos hambrientos, símbolo del mal, intentarán destrozar al rebaño. Entonces, ahí está el interesante comentario que nos entrega la Biblia Vía o Biblia de la Iglesia en América. Y por último, terminaremos con Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Acá entonces está el libro de 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5, que dice de la siguiente forma: no tenemos derecho a ser asistidos por una mujer creyente, tal como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí tenemos una buena traducción, hermanos, porque habla de mujer creyente, porque está dentro del contexto en donde San Pablo no iba a reclamar tener una esposa, porque él ya había optado por tener o vivir la soltería. Entonces, ese es el contexto, queridos hermanos. No habla de mujeres esposas. Y acá el comentario vemos si nos dice algo. A la consulta de que si se puede comer o no la carne ofrecida a los ídolos, Pablo respondió que por amor al hermano de conciencia, aún no formada, hay que renunciar a conductas que los escandalicen y que de por sí no son inmorales. Ahora él mismo se pone como modelo, más aún cuando en Corinto su persona se desprecia y su autoridad se cuestiona. Él renunció a los derechos que le da el anuncio del Evangelio, incluso garantizado por la Escritura, para no convertirse en impedimento de los que creen en Cristo. Pablo no es como aquellos maestros griegos que cobran por educar, ni como aquellos predicadores o filósofos itinerantes que aceptan el patronazgo de familias pudientes, y como algunos misioneros judeocristianos que reivindican el derecho a ser sostenidos por las comunidades. Entonces, como usted se puede dar cuenta, no habla nada el comentario acerca de este punto. Bien, queridos hermanos, de esta forma terminamos la revisión de la Biblia de la Iglesia en América con estos 7 textos bíblicos. Pero siempre es importante poder recordar lo que nos dice el libro de Primera de Timoteo, queridos hermanos, para que usted lo tenga presente, capítulo 3, versículo 15, en donde dice la siguiente forma. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, en donde dice: para que si tardo sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, puesto que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces aquí nos dice que la iglesia es el fundamento, es la columna de la verdad. Y como es la columna y fundamento de la verdad, es la única que puede interpretar las sagradas escrituras por medio del magisterio de la iglesia, la tradición apostólica y la patrística. Pero, en simples palabras, por medio de la tradición apostólica, hermanos. Y recordar lo que dice nuestro primer Papa, San Pedro, quien nos dice en el libro de Segunda de Pedro, que vamos a buscar aquí, hermanos, Segunda de Pedro, capítulo 1, esta es Primera de Pedro, acá nos vamos a ir a Segunda, de nuestro primer Papa, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, que nos recuerdan: pero ante todo sepan que ninguna profecía de la Escritura se puede interpretar por cuenta propia. No se puede interpretar por cuenta propia, hermanos. Porque dice el 21, porque ninguna profecía tenía su origen en la voluntad humana, sino que dejándose llevar por el Espíritu Santo, unos hombres hablaron de parte de Dios. Y los únicos que pueden interpretar las Sagradas Escrituras es la Iglesia, queridos hermanos, porque es el fundamento y base de la verdad. Y con esto, hermanos, terminamos la revisión
de la Biblia de la Iglesia en América, que he visto aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Recuerda leer la Biblia todos los días por 15 minutos para que puedas aprender mucho más acerca de la palabra de Dios, y pídele que te quite la soberbia para poder leerla e interpretarla con la humildad mediante la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Bien, queridos hermanos, nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.